previas al Congreso Nacional Penal y Adolescente, que se va al segundo Congreso Nacional Penal y Adolescente, que se va a desarrollar en la provincia de Catamarca los días 10 y 11 de septiembre de este año 2024. Por supuesto que, perdón, a las personas, vuelvo a hacer una aclaración, a las personas que no me están pudiendo ver y que están mandando un mensaje, estoy con una dificultad en la cámara de mi computadora, que recién acabo de detectar, por eso no me están pudiendo ver, ¿sí? Me están escuchando, pido las disculpas, estoy tratando de solucionarlo, pero si no puedo, lo mismo hay que dar inicio al Congreso. Sin dudas que a lo largo de estas, a las conferencias, ¿sí? Porque tenemos obviamente la buena predisposición de Gabriel Tenenbaum, que nos va a acompañar hoy día y que después lo va a presentar otro compañero. Pido disculpas, estoy con un problema en la computadora, reitero, por eso no me están pudiendo ver. En las próximas charlas o conferencias seguramente que voy a tener el problema solucionado y me van a poder ver. Tampoco se van a perder mucho con verme, ¿sí? Así que, pero bueno, primero bienvenidos a todos y a todas, ¿sí? A este ciclo de conferencias de penal y adolescente y juvenil, conferencias previas y preparatorias de el Congreso, el segundo Congreso Federal Penal y Adolescente que se va a llevar a cabo en la provincia de Catamarca los días 10 y 11 de septiembre. Les decía que actualmente quien les habla, mi nombre es Rodrigo Moravito, me vuelvo a presentar para las personas que están recién ingresando. Actualmente me toca trabajar de juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de primera nominación de la provincia de Catamarca y este año me toca coordinar el foro penal y adolescente y juvenil de JUFEJUS, que obviamente quien organiza esto es el foro penal y adolescente dependiente de JUFEJUS y quien lo aprueba es la comisión directiva de la Junta Federal de Corte, JUFEJUS como la conocen. Entonces, este año hemos desarrollado este ciclo de conferencias que esta primera conferencia va a estar a cargo de Gabriel Tenenbaum, que posteriormente lo va a presentar un colega que trabaja de juez penal juvenil de San Juan, que es Jorge Toro, a quien en un momento le vamos a dar paso para la presentación. ¿Sí? Este año, reitero, las conferencias, el Congreso, perdón, federal va a ser en la provincia de Catamarca, 10 y 11 de septiembre, y por supuesto que va a ser un gusto poder tenerlos a todos ustedes presencialmente en el Congreso para poder charlar de diversas temáticas que con el paso del tiempo le vamos a dar a conocer y va a haber un programa sin dudas de cuál va a ser la temática y la modalidad de conferencias magistrales y mesas paneles en el segundo Congreso Federal Penal y Adolescente y Juvenil, 10 y 11 de septiembre en Catamarca. Pero bueno, yo para no aburrirlos porque no me están pudiendo ver, ¿sí? En este momento, quisiera darle paso, si es que está presente aquí, a la señora presidenta de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca, la doctora María Fernanda Rosales Andriotti, quien va a dar unas palabras de bienvenida a este congreso que los tiene a todos ustedes como participantes, incluido a mí, para inaugurar este ciclo de conferencias y posteriormente, eh, le vamos a dar la palabra a Jorge Toro, colega y amigo de San Juan, juez penal juvenil también, que va a presentar a Gabriel Tenenbaum, y después seguramente vamos a tener el honor de escuchar a Gabriel, que con su temática seguramente nos va a dejar mucho para poder participar, ¿sí?
Así que, doctora Rosales Andriotti, ¿se encontrará por ahí? Acá estoy, acá estoy. Ahí está, ahora sí, a la doctora la pueden ver. Así que le damos eh, la vía libre, doctora, para que usted pueda darle la bienvenida a la gente a este ciclo de conferencias. ¿Sí? Muchas gracias por sus palabras, doctora. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todas, a todos. Para nosotros como catamarqueños es un honor poder coordinar este ciclo de conferencias y, por supuesto, tener en nuestra provincia el segundo Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil. Así que les agradezco muchísimo a ustedes la participación en este ciclo de conferencias que seguramente, como todas las que organizan, van a ser muy enriquecedoras y agradecerle también a Gabriel Tenenbaum por la charla que nos va a dar hoy y yo muy especialmente me permito agradecer a quienes forman parte del Fuero Penal Juvenil de la provincia de Catamarca, que seguramente, y al igual que los que participan aquí, que son del resto de las provincias, hacen un trabajo eh, con muchísima vocación, con muchísima dedicación y la verdad que le ponen todo y los valoramos y los apreciamos muy especialmente porque la verdad que el fuero penal juvenil para nosotros es fundamental, tiene una importancia trascendente en nuestras niñeces y en nuestra juventud, así que todo lo que ustedes, todos los temas que ustedes van a tratar son muy interesantes y muy enriquecedores y estamos también muy felices y ansiosos esperando que puedan venir a Catamarca. Así que los esperamos acá, a todos y a todas los que puedan venir, van a ser bienvenidos con la calidez de nuestra provincia. Así que muchísimas gracias y es un honor para nosotros que nos hayan permitido coordinar el foro y recibirlos en Catamarca. Bueno, muchas gracias, doctora Fernanda Rosales Andriotti, por sus palabras de bienvenida. Un honor que esté con nosotros acompañándonos y que se haya dado tiempo. Sabemos que está precisamente en la Escuela de Capacitación Judicial con otra actividad, así que muchísimas gracias. También eh, un placer tenerla aquí. También agradecerle profundamente por el apoyo para poder llevar adelante este segundo Congreso Federal Penal y Adolescente y que esté acompañando en la apertura de este ciclo de conferencias previas. Muchísimas gracias por sus palabras. Decirles que también las autoridades de Jufejus, la doctora María del Carmen Bataín y la doctora Alicia Mercado no han podido estar precisamente por compromisos previos, están con viajes, ¿sí? Así que previos, así que no han podido participar de este inicio, así que dejan sus saludos y un exitoso ciclo de conferencias. Inmediatamente le voy a dar la palabra a Jorge Toro, juez penal juvenil de San Juan, para que pueda tener la amabilidad de poder presentar a Gabriel Tenenbaum y posteriormente escuchar sin duda que es lo que estamos esperando todos y todas, que es la conferencia de Gabriel, a la cual vamos a estar súper atentos para aprender un poco más esta tarde de Gabriel, que viene trabajando esta temática y muchas más en materia penal adolescente de hace muchos años. Así que Jorge, ¿estás por ahí? Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy Hola, ¿qué ves, teniendo, Jorge? Buenas tardes. buenas tardes a todos. Estoy teniendo algunos problemas de conexión, por lo cual solo no puedo conectarme por video, pero puedo mantener por suerte conectado el audio, así que voy a cumplir con la tarea que me toca. Tengo el honor de presentar a Gabriel Tenenbaum. Es licenciado, profesor adjunto con dedicación total del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Es doctor en Ciencias Social, con especialidad en Sociología por el Colegio de México y magíster y licenciado en Sociología por la Universidad de la República, Uruguay. Además, es investigador de nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, también del Uruguay, y ha realizado numerosos doctorados y postdoctorados. Voy a mencionar algunos.
un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es investigador visitante en el grupo de Criminología aplicada a la Penología del Departamento de Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Integra redes de investigación internacionales y mantiene un fluido trabajo de investigación con académicos de diversos países, México, Argentina, Brasil, Chile. Además coordina, junto con otros especialistas, el grupo de investigación Violencia, Juventudes y Criminalidad en América Latina. Su campo de estudio es la sociología de las violencias y la criminalidad. Allí desarrolla líneas de investigación relacionadas con el delito, la justicia y el castigo de jóvenes, el mercado de las drogas ilegales y el lavado de activos, la violencia letal, la crueldad del territorio. Tiene diversas publicaciones. Sus últimas publicaciones a destacar son Los desafíos de la justicia para adolescentes en América Latina, Colegio de México, Universidad de la República, Los protectores del capital, las conexiones entre el tráfico de droga mexicano y el lavado de activos en Uruguay, relatos de muerte, homicidios de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos, vidas castigadas, historias de adolescentes detectados por el sistema de justicia de Montevideo. Entre otros, por supuesto, en relación con la extensión y el relacionamiento con el medio, en la actualidad se encuentra siendo tutor del proyecto de extensión estudiantil Construyendo Puentes, proyecto de arte y escritura en conjunto con mujeres privadas de su libertad. Participa además como conferencista en múltiples actividades y encuentros de diversas organizaciones de la sociedad civil y de instituciones del Estado. Gabriel va a contar con aproximadamente un tiempo entre 40 y 45 minutos para desarrollar su exposición y luego vamos a abrir la posibilidad de que pueda contestar algunas preguntas que los participantes vayan formulando. Les pedimos que las suban al chat para que nosotros las podamos ir seleccionando y hacérselas conocer a Gabriel para que puedan interactuar con los participantes. Gabriel, tienes la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Gabriel. Buenísimo. Sorteando de eso, que es lo que a uno más a veces le da temor. Los saludo. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación. Agradecer también a quienes estuvieron escribiéndome estos días. A Germán Martín en primer lugar, bueno, pero después también a Rodrigo, a Jorge, que han estado muy atentos a cualquier dificultad o duda, en fin, que surgiera en estos días. En segundo lugar, aclarar que no soy familiar de ningún Tenenbaum en la Argentina, que sé que hay varios conocidos. Y en tercer lugar, bueno, un poco cuando hablaba, sobre todo con Germán, acerca del tópico a tocar el día de hoy, yo le comentaba que una de las mayores dificultades que estaba viendo en algunos trabajos de campo que hago en algunos países de América Latina, además de encontrarme en congresos con distintos problemas, en fin, que presentan los colegas, y ni que hablar lo que va desarrollando la literatura en la región en relación con el gran campo de la justicia para adolescentes, en fin, todas las nomenclaturas que existen alrededor de eso, es lo que estamos viendo hace varios años ya, pero posiblemente en el Cono Sur, en la última década, en las últimas 2 décadas, de forma un poco más intensa. Ahora me voy a referir a eso un poco más adelante en la presentación. Lo que estamos viviendo en relación con el mercado de las drogas ilegalizadas y cómo eso tiene repercusiones varias en distintos niveles, desde cuestiones que hacen a los mercados ilícitos, los homicidios, la crueldad en la forma de hacer morir, o las crueldades también en la extorsión, la amenaza, en fin, un menú delictivo muy, muy amplio alrededor de esto que conocemos como el mercado de las drogas ilícitas. Y que entre otras repercusiones incide en la justicia para adolescentes de distinta manera, no solo
por los casos que atiende la justicia para adolescentes en la región, que están relacionados de alguna u otra manera al mercado de las drogas ilícitas, sino también con algunas repercusiones mayores de nivel estructural, de nivel de funcionamiento de ciertos fenómenos sociales, que es un poco lo que voy a intentar abordar el día de hoy. En ese sentido, voy a comenzar mi presentación un poco quizás en abstracto para luego bajarla a el caso del sistema de justicia para adolescentes, para bajarla hacia los adolescentes que cometen infracciones y son detectados por el sistema de justicia por infracciones relacionadas al mercado de las drogas ilegales. Porque lo que quiero dar cuenta el día de hoy es mostrar la complejidad en red rizomática de lo que significa la fuerza del mercado de las drogas ilegales, y que al final lo que hace la justicia para adolescentes es tratar con un resultado que hay ahí, con algo que pasó previamente y que es imposible para una única institución, y más pensando a nivel transnacional, en las instituciones de América Latina relacionadas con la justicia para adolescentes, enfrentar algo que es mucho más grande en términos temporales y también espaciales. Un poco voy a tratar de ir hacia ahí y espero que hacerlo con meridiana claridad. En ese sentido, voy a iniciar con un ejemplo que evidencia algo mucho más importante en distintos rubros, y ahora espero aclarar. A mí me interesa, más allá que muchas veces hablamos de personas vinculadas con el tráfico de las drogas ilegales, o los grandes líderes, o grandes organizaciones, ¿no? Lo hace mucho la cultura relacionada con el tráfico de las drogas ilegales, ¿no? Las películas, los libros, las series, ¿no? El resaltar líderes, figuras, personas, Chapo Guzmán, Escobar, Rodríguez Orejuela, ¿no? Los hermanos, en fin, Amado Carrillo Puente, en fin, hay un montón de grandes líderes y de grandes organizaciones, Sinaloa, Juárez, bueno, los monos, cuestiones más locales, el primer comando de la capital, toda América Latina conocemos muy bien que está rodeado y está integrado este mercado de grandes organizaciones y grandes líderes. Nos pasamos hablando de eso, un poco en parte por la herencia, si se quiere, liberal, sobre todo al momento de abordar estas temáticas, las temáticas vinculadas al delito, ¿no? Es la herencia de la escuela liberal, la herencia también del positivismo lógico aplicado al derecho penal, ¿no? Que también construye nuestras instituciones, esta individualización que no nos permite, de alguna manera, entender, estamos frente a un fenómeno donde su fuerza, cuando me refiero al fenómeno del mercado de las drogas ilegalizadas, la fuerza radica en el propio mercado. Más allá de organizaciones, más allá de personas. Hay evidencia muy vasta al respecto, que trasciende justo esto de personas y organizaciones, donde están involucradas con mucha claridad distintos gobiernos de distintos países y hasta imperios. En este sentido, para bajar un poco estas ideas, hay algo que muchas veces no se retoma cuando se hace, digamos, cuando se piensa rápidamente en el paradigma prohibicionista, las famosas políticas públicas de guerra hacia las drogas, ¿no? Se radica todo ese tipo de experiencias en el siglo pasado, olvidando de alguna manera, sobre todo en la discusión de la agenda pública me refiero, no en la discusión especializada, olvidando que uno de los grandes mojones y que da cuenta de esta fuerza del mercado de las drogas ilegalizadas, que de repente ustedes tienen que tratar con esto, con un pequeño fragmento que es un adolescente, o que es un par de adolescentes que forman un grupo más o menos organizado o no organizado,
que se dedicaron a revender unos gramos de cocaína o la situación que sea. Esos pequeños fragmentos son algo de una estructura mucho más grande, atemporal, en cierta medida, internacional, y que hace esa potencia estructural del fenómeno que terminamos abordando, que abordan ustedes, ya sea en un peritaje, ya sea en una audiencia, y es esto del mercado. Fíjense que a mediados del siglo XIX, en el marco de la guerra del opio, nos podemos encontrar con uno de los primeros grandes mojones de la modernidad que nos hablan de esta fuerza del mercado de las drogas ilegalizadas. No voy a dar una clase sobre las guerras del opio, pero un poco para tener básicamente una idea de lo que me estoy refiriendo, es a aquella guerra que enfrentó a la China con el Imperio Británico y luego con el francés, en defensa de los intereses de lo que se conocía como la Compañía Británica de las Indias Orientales. Básicamente, el Imperio Británico tenía una deuda muy sustantiva con China, relacionada a la compra de hierba para el té, a la porcelana, en fin, que la pagaba con opio procedente de la India, otra colonia del Imperio Británico. Imponía a los chinos la compra de opio. Cuando a la China imperial se le ocurrió regular la importación, prohibir su consumo, se le armó un gran problema porque atacaba los intereses del Imperio Británico y posteriormente de los franceses, que se unieron en la Segunda Guerra del opio, que se unieron los británicos. Lo interesante de esto es, por un lado, mostrar cómo las grandes potencias en este siglo XIX eran los promotores del consumo del opio, cosa que en la actualidad hace muchas décadas, ¿no? Ya sabemos que son en realidad quienes más protegen y prohíben, y son quienes han promovido la guerra contra las drogas, pero que en el siglo XIX tenían una política muy distinta asociada a la comercialización. Pero también lo que nos muestra esto, el caso de la guerra del opio, las guerras del opio, es que de alguna manera, hace muchos años, ya casi 2 siglos, por lo menos si ponemos el inicio aquí, en la guerra del opio, se está defendiendo el mercado de las drogas ilegales. De alguna u otra manera se lo está protegiendo. Se habla de su rentabilidad. Se habla de su uso al servicio de distintos intereses. Y esto es solo con el opio. Opio que se utiliza, por supuesto, ustedes saben muy bien, el desarrollo de la industria farmacéutica ha hecho del opio algo muy importante para la humanidad, desde el punto de vista sanitario, ¿no? El desarrollo de la anestesia tiene que ver también con la relación del ser humano y la tecnología que el ser humano ha dispuesto en relación con el opio. Además de las cosas perniciosas que conocemos, ¿no? Con el opio se elabora la codeína, la heroína, el famoso Vicodin, ¿no? Como se vende la marca, la metadona, la morfina, en fin, psicodona, tantas sustancias elaboradas con el opio. Pero esto es solo el opio, pero también podemos hacer una genealogía de otras sustancias como la de la cocaína, y como la del cannabis, y como de tantas sustancias, hongos, LSD, en fin, tantas sustancias hay, sustancias psicotrópicas hay, y que tienen una propia historia, la mayoría de ellas asociada, cuando son plantas naturales, asociada a culturas mesoamericanas, pero también a culturas asiáticas. Entonces, fíjense que brevemente, no puedo desarrollar mucho en estos 45 minutos, pero les quiero decir varias cosas. Brevemente, les estoy hablando de que que la fuerza del mercado de las drogas ilegalizadas está vinculada a aspectos culturales con diversos pueblos de nuestro mundo
está asociada al desarrollo del propio mercado de intereses comerciales, pero también al desarrollo de la salud. Entonces, no es tan sencillo esto de cuando hablamos de eliminar las drogas ilegales o suprimir el consumo o acabar con las organizaciones criminales. No, no estamos hablando de algo sencillo. Estamos hablando de algo que ya tiene 2 siglos, por lo menos. Muchos más, muchos años más, solamente para poner una fecha. Decirles que ya tiene 200 años este mercado de las drogas ilegales. No es de hoy. Lo que sucede en Rosario, que hablé, los últimos 10, 15 años, pero en la última semana, es algo mucho más grande en la historia de cómo nos hemos relacionado con plantas naturales, psicotrópicas, y cómo esto también está vinculado con el desarrollo de la mercantilización, ya sean mercados legales e ilegales, de estas sustancias. Ahí está la potencia un poco de lo que nos estamos enfrentando. No es el pibe del barrio que está solo enfrentando determinados problemas, evidentemente, y que lo atendemos cuando recepcionamos el caso en fiscalía, o cuando se recepciona la denuncia en la policía o en la institución de derechos humanos. Ese fragmentito, la explicación es una explicación, por supuesto, individual en términos de los factores de riesgo y los condicionamientos inmediatos estructurales que llevaron o que brillaron a ese pibe, a ese adolescente, a cometer la probabilidad de cometer un delito que se involucre en actividades vinculadas con el mercado de las drogas. Pero es algo mucho más grande, muchísimo más. Y que nos permite entender de que tenemos que hacer muchas cosas que van más allá de lo que la propia institución judicial puede hacer para mitigar este mercado, para controlarlo, vigilarlo, regularlo. Y un poco quiero desarrollar esos aspectos. Por supuesto hay algo muy interesante, porque yo les acabo de decir que en las guerras contra el opio, en realidad, lo que tenía quienes ponían la impronta, de alguna manera, las potencias, estaban desde el lugar de la no prohibición. El asunto es que posteriormente, no tantos años después, pero a finales de ese siglo XIX, y es muy claro, a principios del siglo XX, cómo en Estados Unidos, de la mano de distintos movimientos religiosos protestantes, comienza un periodo de control y prohibicionismo de las distintas sustancias. Esto queda muy claro con la primera convención contra el opio en 1909 y cómo giran las potencias en su visión frente a las sustancias, que es la visión que en realidad empezamos a tener hoy, en la actualidad, cómo empieza a gestarse esa forma de tratar con el mercado de las drogas ilegales y con las plantas naturales de las que estamos hablando. Las convenciones de 1909 y 1912 en Shanghái y en La Haya contra el opio son 2 momentos muy importantes al respecto. Puntualmente, la Comisión Internacional del Opio en La Haya en 1912, que dio paso a 1913, en que Estados Unidos, a partir de la ley Harrison, prohíbe el opio. Ese opio que uno lo encontraba en cualquier farmacia. En Uruguay, a principios del siglo XX, uno iba a la farmacia sin problema y pedía una dosis de opio para distintas dolencias. Luego viene una ley de farmacias y se empieza a comprar por receta. Eso es la historia en realidad no de Uruguay, es la historia de muchísimos de los países, al menos de América Latina,
porque están todos atados a estas grandes convenciones, y cómo se fue regulando, controlando y prohibiendo, y posteriormente haciendo lo que se conoce como la guerra a las drogas. Es muy interesante esto porque, aparte, si damos cuenta en relación, en paralelo, esto de la convención, el prohibicionismo con el opio, que sigue hasta hoy en día, o sea, desde que Estados Unidos aprobó la ley Harrison en 1912 hasta hoy, más de 100 años, y que los demás países empezaron a adoptar en sus legislaciones, seguimos con la prohibición. Algo distinto pasó con el alcohol, otra droga, ¿no? La ley seca es de 1919 y solamente duró 14 años en Estados Unidos. En parte duró eso porque por la imposibilidad de controlar la demanda y las organizaciones criminales que estaban detrás de eso, que luego algunas se reconvirtieron en empresas o siguieron en el contrabando de sustancias que ahora pasaron a ser legales y en otro repertorio de delitos. Pero en el opio seguimos igual. El opio no tuvo ese recorrido. De hecho, el opio se prohibió antes que el alcohol en los Estados Unidos y nunca se pudo regular, a diferencia del alcohol. Y con una gran hipocresía, porque todos sabemos que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que vinieron después a esta prohibición del opio, se utilizaba el opio a diestra y siniestra por parte de los ejércitos. Y otro tipo de sustancias. Ni que hablar la cocaína, los inicios de la cocaína, ¿no? Por un laboratorio alemán, Merck. En fin, son historias, pero que se las voy tirando rápidamente para mostrar la potencia de este mercado, los intereses que están por detrás de todo esto, las grandes dimensiones que están por detrás de salud, de política, de movimientos religiosos, relaciones culturales, por detrás de todas estas sustancias. Y eso, aunque cueste visualizarlo, termina esa gran historia de la que estamos hablando, termina configurada en una expresión puntual en un barrio concreto de algún lugar de nuestra América Latina. Y después vino todo un derrotero de prohibicionismos, convenios de Ginebra, 25, 31, 36, las convenciones de Naciones Unidas en el 60, en los 70, en el final de los 80, después el vínculo con las grandes organizaciones criminales, evidentemente ya finales de los 60 y los 70 empiezan a haber grandes organizaciones criminales, de las que algunas son herederas de las que conocemos hoy en América Latina, y empiezan las convenciones que ya tenemos muy claro sobre el crimen organizado transnacional, en fin, muchas cosas que ustedes ya saben que son parte de las directrices y recomendaciones internacionales a tener en cuenta, y el mojón clave en 1971, cuando Richard Nixon le pide al Congreso de los Estados Unidos, en el marco, por supuesto, de la Guerra Fría, dinero para financiar campañas contra las drogas, de lo que después se dio a llamar la guerra contra las drogas, que Reagan continuó con esto, y que América Latina, sobre todo América Central, nuestra América del Sur, el norte de nuestra América del Sur, también el Caribe, han visto todo esto de forma muy fuerte, cómo se mezclaba la guerra contra los grupos de izquierda insurgentes con la guerra contra las drogas, y después, en fin, casos de confusión e intercambio de intereses, ¿no? Como el escándalo Irán-Contras, en fin. Hay muchas historias muy interesantes al respecto de cómo se empieza a confundir determinadas cuestiones por ciertas políticas de las agencias de seguridad, porque en paralelo a todo esto, a la construcción del prohibicionismo, que ya lleva más de un siglo, evidentemente se levanta una industria del control. La industria del control que está asociada a agencias de seguridad pública en todos nuestros países, agencias de inteligencia, ¿no? Ni que hablar también agencias de seguridad privada que operan en todo el mundo para distintos intereses.
No lo quiero aburrir con todo esto, pero me parece que ya queda claro de qué estamos hablando cuando hablamos del mercado de las drogas ilegales. No estamos tanto hablando estamos hablando también de organizaciones que la integran, estamos hablando de consumidores, sí, pero también estamos hablando de un fenómeno con expresión en sí mismo, que más allá de quien esté y quienes las integren, sigue permaneciendo con fuerza. En Colombia se creía que cuando Pablo Escobar, cuando cayó Pablo Escobar y cuando cayeron los hermanos Rodríguez de Cali y de Medellín, se iba a terminar el negocio. En México creían que cuando cayera la organización de Guadalajara, iba a caer también el negocio criminal de las drogas. Y lo que pasó fue la atomización, que es lo que estamos viviendo hoy, actualmente. Caen las grandes organizaciones, se diseminan y proliferan pequeños grupos, lo cual hace más difícil el control, la vigilancia y la mitigación del mercado. De hecho, el derrotero de medidas que se han tomado para desarticular grupos no han hecho mitigar el mercado. Por el contrario, es posible decir que el mercado de las drogas es cada vez más grande. Cada vez es más grande, más pujante, más rentable. De ahí que nos enfrentamos a desafíos muy, muy fuertes, porque de forma contraintuitiva, al menos desde el punto de vista de las políticas contra las drogas, lejos de mitigarlo, en América Latina se alimentó el mercado. Se lo hizo crecer, se lo hizo más rentable, se ampliaron los grupos, crecieron la demanda, se desarrolló fuertemente, y es el problema que vamos a tener seguramente en varios años, los problemas asociados a las drogas de diseño, como lo tiene Estados Unidos hoy con el fentanilo. Y además que estamos en una región, por supuesto, con condiciones particulares, geoeconómicas particulares, porque por una parte, si bien la hoja de coca se puede plantar en varias partes del mundo, en realidad el desarrollo de la plantación se da en los países andinos. Ahí está la gran producción. La producción de cannabis fuertemente se da en el Paraguay. También el tabaco. Y además se da en una región muy desigual, una región con importantes niveles de corrupción, con democracias muy frágiles, que dan cuenta de ciertas condiciones proclives a que se desarrolle el mercado. De alguna manera siempre hay población cautiva para esto. Y acá es donde quiero hacer una precisión que es muy interesante, al menos para mí, y es la siguiente. En el marco de esta potencia del negocio criminal, es muy importante entender, y acá voy bajando un poco el análisis hacia capaz que lo que a ustedes les interesa puntualmente sobre este tema, y es que en el mercado de las drogas ilegalizadas hay una división muy clara del trabajo y de las actividades. Una forma de entender esta división está relacionada con las personas que producen las sustancias de forma natural o de forma en laboratorios, el campesino y el químico o el pseudoquímico, por poner unos ejemplos. Pero después tenemos distribuidores al por mayor y al por menor, comerciantes al por mayor y al por menor, grandes, importantes empresas encargadas de la logística, ni que hablar que revendedores. Eso es algo que pasa mucho en los barrios, tenemos un gran problema también con eso, con la reventa. Pero también tenemos personas dedicadas al lavado de dinero, a la repatriación de los dineros. Lo que nos da lugar un poco todo esto, ni que hablar que hay otras cosas, ¿no?
hay organizaciones que tienen sus planteles, digamos, de sicarios o sus fuerzas de seguridad armada, y que hablar que abogados y escribanos para actuar en el proceso de litigación, para actuar en la compra de carteras, de bienes, de patrimonio, en fin. Lo que tenemos, de alguna manera, en toda esta división de trabajo, es algo que algunos autores, por ejemplo, como Vincenzo Ruggiero, lo podemos conocer como el delito de los poderosos y el delito de los débiles. En el mercado de las drogas ilegalizadas, tenemos dentro de ese mercado delitos de poderosos y delitos de débiles. Voy a desarrollar qué es esto. Y desde la perspectiva de Edwin Sutherland, un estudioso de los delitos de cuello blanco, tenemos también en el mercado de las drogas ilegalizadas delitos de cuello blanco y delitos de cuello azul. Entonces, además de lo que les acabo de decir, de esta potencia, esta fuerza del mercado de las drogas ilegalizadas, vinculadas a la cultura, a la salud, a los intereses comerciales, ilegales, ilícitos, tenemos algo que lo hace más complejo todavía, y que son las relaciones en redes de delitos de poder y de delitos de débiles, de delitos de cuello blanco y de delitos de cuello azul, de delitos que ocurren en territorios vulnerables, pobres, y delitos que ocurren en escritorios, en las grandes oficinas de edificios de primer nivel. Y eso es lo que lo hace muy complejo a este fenómeno. De esta manera, aquel botija, diríamos en Uruguay, aquel pibe que no llega al sistema de justicia para adolescentes, en la mayoría de los casos, en fin, o capaz que cometió un homicidio, por intento de homicidio, por comercialización de alguna sustancia, por algún delito asociado o estando relacionado con el mercado de las drogas ilegales, es parte, es un pequeño eslabón de algo mucho más grande, que es internacional, que es histórico y que se expresa en redes. De esta manera, si uno de los grandes desafíos que tiene la justicia para adolescentes o el desistimiento de adolescentes o la mitigación del mercado de las drogas ilegalizadas, donde están adolescentes involucrados en esto y que en nuestros países latinoamericanos cada vez tiene mayor fuerza y presencia, sobre todo en los países del Cono Sur, que no la conocíamos de la misma manera que hasta hace algunos años, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, cómo en algunos países bajan los delitos de rapiñas, de hurtos con violencia, o bajan los delitos de hurtos y crecen los delitos asociados a las drogas. ¿Por qué? Porque para el actor racional es más rentable cometer un delito de drogas que un delito de hurto o de rapiña, que es lo que acostumbran, por supuesto, pero está bajando, los adolescentes y también los jóvenes que no son adolescentes para la ley. Es muy claro cómo se están dando esas curvas estadísticas de crecimiento y decrecimiento, porque bueno, al final, en ciertos delitos uno puede pensar que hay un menú, que uno puede elegir dentro del menú qué delito cometer, y para el actor racional, evaluando con la información disponible, evaluando los riesgos, encuentra que tiene más beneficios en delitos asociados a las drogas que en otros tipos de delitos. Beneficios económicos, aunque también hay otros beneficios, como les voy a hablar ahora. Pero al fin de cuentas, entonces, lo que tenemos como gran desafío es que en realidad lo que puede repercutir en la justicia para adolescentes está vinculado con otros macroprocesos, pero también con la persecución, por ejemplo, que puede tener el lavado de dinero o la persecución del dinero en sí, en patrimonio, en fin, que las personas que cometen infracciones en el marco de organizaciones criminales vinculadas con estos delitos tienen. Porque cuando uno quiere desarticular o quiere también que un adolescente o los adolescentes dejen de participar en esto, a veces es muy importante o más importante, en vez de trabajar en el desistimiento de ese adolescente que muchas veces recae finalmente en una adaptación a esos factores de riesgo que lo guiaron a cometer infracción,
no a un cambio de esos factores de riesgo, es mucho más importante trabajar por el delito de los poderosos y los delitos de cuello blanco, que son quienes están organizando de alguna manera el crimen en un momento puntual. Esperen un momentito que voy a prender la luz porque veo que voy quedando oscuro. Claro que en todo esto intervienen otro tipo de factores, ¿no? No solo lo que estoy diciendo. Yo estoy encarando esta conferencia desde un lugar, pero hay otras cosas que van engrosando la explicación de este fenómeno, pero también la explicación de por qué los adolescentes se involucran, se ven involucrados, mejor dicho, y pasan a estar orillados en un proceso de orillamiento hacia el campo de la infracción en este tipo de delitos. Pero la cosa no es tan sencilla, porque desarticular mercados deja espacios vacíos donde antes había cierto orden. Y eso ustedes lo están sabiendo bien por lo que está sucediendo en Rosario, pero hay múltiples experiencias en América Latina sobre cómo, aunque no nos guste, la gobernanza criminal de cierto territorio, o a veces la corrupción, es fuerte lo que les voy a decir, pero hay evidencia al respecto, a veces la corrupción mantiene la pacificación de ciertos territorios. Entonces, a todos nos parece muy fácil hablar de hay que mitigar este tipo de delitos, desarticular, que caigan las organizaciones criminales, que vayan todos presos, en fin, ¿no? Todo ese tipo de discurso más de tipo político, pero ¿qué ponemos a cambio? Porque hay cierta organización que a veces mantiene cierta pacificación, no es que no haya violencia, pero hay una pacificación al mínimo, en tanto hay un pacto tácito o no con el gobierno, y hay cierta también en parte de gobernanza con el gobierno o con el gobierno territorial, ¿no? El que sea, y cierta gobernanza criminal que da cierto orden y pacificación en el territorio. Y cuando eso desaparece, a veces los problemas son mayores. Si no hay nada a cambio, si no hay reemplazo. Porque muchas veces lo que pasa es que no hay propuestas estatales de política pública para reemplazar cómo se dio configuró esa pacificación y ese cierto orden y cierta organización. Entonces, es muy complejo esto. No es solo sacar y dar de vuelta. En otros mercados ilícitos también sucede cosas que son importantes considerar, o sea, porque no, digo, el mercado de las drogas ilegales es uno de los tantos mercados ilícitos, pero podemos hablar del mercado ilícito de autopartes, que es muy importante en Argentina, por ejemplo, y que hablar de ropa y de artículos de consumo como productos de higiene, hay muchos mercados ilegales. Estos mercados ilegales ofertan a un precio por debajo del mercado ilegal, que le da universaliza en cierta medida el consumo, que no podrían alcanzar otras personas, determinadas personas de distinta clase en un mercado, en el mercado de lo formal, ese mismo producto, o le costaría más, su capacidad de compra sería menor, de hecho es menor en lo formal, y esos mercados ilícitos permiten cierto acceso. Entonces, claro, estamos por competencia, por ilegalidad, por cómo las estructuras que montan las organizaciones, en fin, el Estado tiene que, por supuesto, que perseguir esos delitos. Pero después, ¿qué? Porque esos mercados ilícitos estaban dando algún tipo de consecuencia positiva, digámoslo así rápidamente. Entonces, lo que quiero decir con estos ejemplos es que no es tan sencillo esto de solamente estar pensando en desarticular organizaciones, mitigar un mercado, si no hay reemplazos, si no pensamos en propuestas de reemplazo.
hacia esos ciertos beneficios que se estaban dando. Hay muchísimos ejemplos. Cuando detuvieron a el Chapo Guzmán por segunda vez, en Badiraguato, en su pueblo, la gente salió a la calle a protestar, porque la gobernanza criminal de la organización de Sinaloa era muy fuerte en Badiraguato en términos que daba trabajo a la gente, que daba ciertas ayudas sociales, que mantenía, digamos, realizaba ciertas actividades de recreación para el pueblo. ¿Me explico? O sea, la gobernanza criminal y en países muy grandes como el caso de Argentina, Brasil, México, Colombia, también con una geografía muy complicada, a veces el acceso para el Estado, las cosas también intervienen ahí y operan. Y no es tan sencillo solamente estar hablando de esto en términos de desarticular y mitigar y eliminar las grandes organizaciones. Sí, está bien, hay que hacerlo, pero hay que pensar en todo el gran abanico de, de asuntos que tenemos por detrás de ese tipo de medidas de choque y de represión, que en realidad lo que tenemos en nuestra historia, el caso de El Salvador, no sé si va a dar tiempo, pero es bastante particular, en realidad lo que tenemos es un gran fracaso de las políticas represivas contra las drogas, ¿no? Represivas y prohibicionistas. Pero bueno, al fin y al cabo a lo que quería ir, que en esta división del trabajo en el mercado de las drogas ilegales, donde encontramos delitos de poderosos y de cuello blanco, y delitos de débiles y de cuello azul, los adolescentes entran claramente en esta categoría de delitos de débiles, en cómo se ven involucrados en este tipo de delitos, en tanto débiles son débiles de poder económico, ni que hablar, pero también de poder de influencias, de tener contacto, de poder político, de poder de corromper, de poder, de muchos tipos de poder. Salvo uno. Y es algo muy interesante, que estuvimos viendo en algunos estudios, que después les puedo pasar un enlace y pueden entrar a ver las distintas investigaciones donde está en parte de esto lo que estoy diciendo. Y es que voy a hablar muy rápidamente, ¿no? Pero no es una condición necesaria lo que les voy a decir, pero sí lo que nos encontramos es que dos países de América Latina es que cierta población adolescente, son varones, jóvenes también, no solo adolescentes, son jóvenes, varones, pobres, con grandes privaciones de derechos, el activo que tienen para vender en el mercado, para hacerse valer, para ser respetados, para ser reconocidos, el activo que tienen es el ejercicio de la violencia. Es la capacidad de realizar actividades de riesgo. Ese es el activo que tienen. No tienen dinero, no tienen mercancía, no son líderes de organización, no tienen poder político, ni poder económico, ni capital cultural para hacerse valer. ¿Cómo pueden hacerse valer? Es en el ejercicio de la violencia. Esto es algo muy interesante porque nos une a los estudios sobre masculinidades que hacemos muy poco en la región al respecto, en buena medida porque toda propuesta de política que trabaje las masculinidades hegemónicas, las masculinidades violentas, son vistas como medidas muy de tipo débiles, ¿no? o de cambio lento, pero una y otra vez, en distintas investigaciones de la región propias y ajenas, lo que nos encontramos es con esto de que en tanto el ejercicio de la violencia y de cometer actividades de riesgo, una característica en los jóvenes, son parte de los activos por los cuales ellos se pueden hacer valer, pueden encontrar reconocimiento, pueden encontrar respeto e integración a un grupo social, por ejemplo, o una organización, van a poner en práctica el ejercicio de la violencia. Y esto es muy interesante también por lo siguiente, porque terminan la reafirmación, de alguna manera, del orden patriarcal en el ejercicio de la violencia,
los integra socialmente a personas que están sistemáticamente y heredan desintegración social. Y esto yo sé que también es polémico, porque de alguna manera estoy diciendo, bueno, el orden patriarcal, en tanto el ejercicio de la violencia es un valor reconocido, los está integrando. Pero no quiero decir de que no hay que haya cuestionar el orden patriarcal, ni que no que haya de que deconstruir las formas de obtener respeto, reconocimiento. No, pero lo que estoy diciendo es que opera un mecanismo de integración social con base en el orden patriarcal ejerciendo violencia. Ese es el activo que está de fondo y es lo que tienen para ofrecer en este mercado de reconocimiento. No es la educación muchas veces, no es el mercado de trabajo, es el ejercicio de la violencia y de realizar actividades de riesgo. Tenemos un grave problema, porque por supuesto que queremos desactivar este mecanismo, porque es un mecanismo sumamente pernicioso para mujeres, pero también para varones. Pero, ¿qué damos a cambio en términos de integración social? Porque son búsquedas estos también. Son búsquedas personales, pero también hay movimientos colectivos que se configuran en el orden de lo fenomenológico y están operando ahí. Y acá voy un poquito más allá. El activo es la violencia, pero también el activo es el cuerpo. Es lo que tienen para poner, para ofrecer, por ejemplo, a una organización o para ofrecer al mercado, no quiere decir a una organización, para ellos participar de este mercado de las drogas, pero puede ser en otros mercados ilícitos, puede ser para otros delitos. O sea, la función de igualdad en la humanidad que tenemos es la posibilidad de ejercer violencia, obviamente que es desigual, la posibilidad que tenemos cada uno, pero está presente esa posibilidad de ejercer violencia y está presente la posibilidad de ponerle el cuerpo a la situación. Cuando estamos en condiciones de privación relativa, donde las otras posibilidades de buscar respeto, reconocimiento, ser valorado o tener poder no están dadas. Entonces, fíjense que lo que les estoy hablando también es que en este problema que tenemos como grandes desafíos para la justicia de adolescentes, para tratar de llevar hacia el desistimiento delictivo, tenemos un grave problema asociado a la masculinidad, a las formas de integración social, simbólicas y materiales. Tenemos un problema de género que tenemos que abordar de una vez por todas en serio, porque hay un montón de pilotos, programitas, pero sistemático en el tiempo, profundidad, con intensidad, yo desconozco, capaz que ustedes me van a saber decir que existe, ojalá que exista eso, pero yo desconozco. Y una y otra vez nos encontramos con distintos estudios donde nos advierten que opera este mecanismo que les acabo de decir, y no estamos trabajando eso en las medidas judiciales, ni en privación ni en libertad. Además de que, por supuesto, ya les adelanté, tenemos todo un problema asociado con el desistimiento delictivo, que estamos brindando todo un problema en las cárceles, de las cárceles que tenemos, de las condiciones mínimas de dignidad de vida, ¿no? Las bases que podemos pensar de los procesos socioeducativos hacia el desistimiento. Básicamente lo que estamos teniendo es lo que les pedimos a los adolescentes en un momento, y a los jóvenes en un momento también de procesos varios relacionados con transiciones a la adultez, relacionados con conocimientos, conocimiento de la identidad, aprendizajes de la convivencia social. Le exigimos un montón de cosas que los propios adultos todavía muchas veces tenemos internalizadas. Les exigimos que se adapten a las mismas condiciones de riesgo que tuvieron o que los vieron o que los fueron orillando hacia cometer una infracción. En realidad no cambiamos muchas veces esos factores de riesgo o esos condicionamientos estructurales que no es que actúan linealmente, pero
hacen posible o aumenta la probabilidad de cometer una infracción. Les pedimos que se adapten, qué es lo que tienen, que eso no va a cambiar. Y eso también es parte de esto que les hablaba al inicio, de un poco, a mi entender, ¿no? La herencia de la escuela liberal clásica, la herencia de este positivismo, de entender el derecho, de entender la individualidad, radica todo hacia la individualidad, la meritocracia, el utilitarismo. Eh, ¿No? Nos falta un componente más social y un componente en red. Nos perjudica tanto al pensar el desistimiento de estos jóvenes o adolescentes como al momento de realizar las investigaciones en estas redes que integran el mercado de las drogas ilegales, que son redes de delitos de débiles, redes de delitos de poderosos que están vinculadas y que a veces pasan por juicios abreviados, terminamos de alguna manera concluyendo y dando sentencia por algo, pero nos estamos perdiendo la red, que muchas veces nos puede podemos llegar hacia lugares muy interesantes de desarticulación, capaz que de organizaciones y de alcance al delito poderoso. Por supuesto, se necesitan recursos humanos, económicos, saberes profesionales, ¿no? Y sabemos que muchas veces nuestras instituciones tienen debilidades en ese tipo. No voy a hacer incluso al respecto. Pero bueno, esto opera. Esto está operando. A veces con recursos los magros que tiene la institucionalidad se logran cosas muy interesantes y se enfrentan a organizaciones con un poder económico mucho más importante que la propia institución, el Ministerio Público, si se quiere. No sé cómo estoy de tiempo, puedo seguir un poco más, pero me dicen. Rodrigo, ya vas a cumplir 50 minutos. Si pudieras cerrar a las y cuarto, así abrimos las preguntas, ¿puede ser? Vale, Gabriel. sí. Bueno, nada, un poco eso que querías transmitir, digamos, a ver, hay muchas cosas para hablar de esto. De vuelta, la idea es, y que me parece que habrá quedado claro, es eh, esos adolescentes que ingresan al sistema de justicia son la expresión de un fenómeno sumamente grande, histórico, internacional, que es expresión de lógicas como lógicas de la sociedad de los deudores y que las deudas se cobran, como lógicas de la sociedad de guerreros en el marco de las masculinidades, como lógicas también de pensando siempre a la defensiva, una a priori, donde del otro lado tenemos al enemigo y desde ahí vamos construyendo la política pública. Eh, un poco transmitir eso, que al final tenemos una red que es necesario conocer para poder llevar adelante ciertos diagnósticos y cierta política pública que vaya hacia esa red. Que no queremos con la mínima expresión de esa red, esos eslabones más expuestos hacia ser detenidos por el sistema de justicia, que son justamente estos gurises, ¿no? Estos pibes, estos adolescentes. Y que sabemos que la selectividad y la detención es desigual, que sabemos, en fin, todo ese tipo de cosas, además de otras cosas que son muy importantes tener en cuenta, que hacen a los procesos de ser joven, que hacen a cómo desarrollamos los cuidados en sociedad, en la comunidad y en familia. Está todo relacionado con estas cosas, hasta mismo con el mercado de trabajo para desarrollar estos trabajos, ¿no? En fin, hay muchísimas aristas al respecto que bueno, no me da el tiempo de entrar en cada una, pero sí dejarles un poco esta idea, ¿no? Que en realidad los desafíos para el sistema de justicia son muy grandes, no depende solo del sistema de justicia para adolescentes, ni de la justicia en sí como tal, depende de una gran articulación con otras instituciones del Estado, de políticas públicas, criminales, penales, en fin, es algo bastante grande, a mi entender. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Quiero compartir algunas preguntas que han formulado. La pregunta es un poco extensa, pero dice así: con los recursos existentes,
¿Cómo es posible pensar en redes desde el ámbito institucional para pensar las actuaciones profesionales, para generar algún tipo de cambio en la vida de los adolescentes, si no continuamente los vemos recorrer el circuito judicial a partir de la comisión de nuevos delitos? Bien, ¿respondo cada pregunta o vamos juntando? Si te parece, tengo esta y una más. Podemos ir avanzando, Dale, contestarlas mientras van formulando nuevas. dale. Bueno, es un poco lo que les decía hace un rato, ¿no? A mí me parece que, por supuesto, que nuestras instituciones en general reciben recursos magros para las tareas que les es mandatada, ¿no? Por parte del Estado. Recursos humanos y económicos magros, eh, condiciones de trabajo a veces extenuantes y que es difícil trabajar todos los casos con la educación que requieren. Eh, Sin embargo, conozco ciertas experiencias, me parece, de muy buenos resultados que se da con base muchas veces en la construcción de redes de confianza que ustedes seguramente tienen, redes de confianza en distintas personas y distintas instituciones. Evidentemente que esto no es parte de la política pública y de la medida, sino es parte de lo que cada uno puede construir desde su nicho, ¿no? Red de confianza con la policía, red de confianza con el juez, con la defensa, red de confianza con sus pares de fiscalía que trabajan en otras especialidades, porque tengo un adolescente que cometió un homicidio, un intento de homicidio, y está involucrado en un grupo delictivo que está vinculado con las drogas ilegalizadas, tengo contacto con el fiscal de, si hay especialización, ahí yo no sé cómo es en Catamarca, pero bueno, supongo que sí, especializó con el fiscal de homicidios o quien está trabajando el homicidio, quien está trabajando el tema de drogas, quien está trabajando en la materia adolescente. Digamos, es que trabajamos, lo que sucede es que se trabaja en islas. Y las distintas investigaciones en red se necesita hacer con distintos actores y muchas veces cada uno está defendiendo digamos, su chacrita, ¿no? Como decimos acá, ¿no? Su lugar de trabajo, su caso, y arribamos a eso. Pero detrás de un informe de balística, por ejemplo, se puede ir hacia otros lados. Detrás de un decomiso de bienes se puede ir hacia otros lados. Bueno, ahora estamos hablando de adolescentes, pero capaz que encontramos un dato en adolescentes que nos habla de otra cosa y que es necesario empezar a perseguir. De hecho, muchas veces estamos muy centrados en individuos y tenemos que empezar a perseguir los dineros, aunque sean dineros mínimos, rentas criminales mínimas, pero eso nos puede llevar a otras cosas. Ese trabajo en red y en bola de nieve, necesitamos tiempo, mucha dedicación, y claro, por supuesto, como decía ahí la persona que preguntó, eso muchas veces no se tiene. De ahí las ventajas que tiene el crimen organizado. Fíjense las grandes ventajas que tiene el crimen organizado, con, no solo al trabajar con al estar enfrentadas a instituciones con magros recursos, a veces hay buenos recursos y tampoco hacen mucho, pero sino también porque no trabajamos de forma articulada y coordinada con otros actores, que es un poco lo que tenemos que hacer. Esas propias organizaciones, sobre todo las de gran envergadura, trabajan en red, operan en red. Gracias, Gabriel. Te voy a transmitir otra pregunta más, parte de una afirmación. El trabajo sobre las masculinidades se piensa casi con exclusividad en los casos que implican una estricta violencia de género. ¿Consideras que deberían extenderse este tipo de abordajes a todos los delitos cometidos por jóvenes varones? Por supuesto que sí, pero no solo hay que pensar en el ámbito penal, hay que trabajarlo a nivel de las escuelas. De hecho, en Uruguay, el año pasado, se comenzó un proceso de diálogo interpartidario, que entre otras propuestas en las cuales estuve participando, es empezar a trabajar educación de género, que hablar de educación sexual, hablar de todas estas cosas desde las infancias, desde muy de abajo. Porque acá esto, de vuelta, trabajamos con el peor resultado, ¿no? Los que caen en el sistema, pero hay otras violencias, primero que no son detectadas, otras violencias que no tienen por qué ser detectadas, pero son violencias al fin, tienen que ver con algo mucho más grande, ¿no? Que trasciende la justicia para adolescentes. Pero lo que no me quepa ningún lugar a dudas,
por experiencias de investigación personales en distintos lugares de América Latina y por la propia literatura internacional al respecto, que de una vez por todas hay que pensar en trabajar seriamente estos temas y de manera fuerte. Es una medida muy clara de tipo estructural a largo plazo que puede traer beneficios importantes en distintos niveles. Es parte en esto de lo que estuvimos hablando, pero también en otros ámbitos y en otros niveles también la puede arrojar. Y hacia ahí es el camino. El tema es que lo que suele suceder es un poco, por un lado, acostumbrados a que es el saber, si se quiere, de esta misma masculinidad violenta, el que organiza y confecciona la política pública, acostumbrados a que la política pública no se construye con base en evidencia. Bueno, este tipo de medidas son catalogadas de débiles, se desacreditan, en fin, ¿no? Es un poco lo que tenemos también porque pone en entredicho a aquellos que las deberían llevar adelante. Gracias, Gabriel. Te voy a transmitir otra pregunta. ¿Qué opina de las respuestas de tipo punitivista y de baja de la edad de imputabilidad, que son las más generalizadas para responder a esta problemática? Pues hay varias cosas, ¿no? Lo primero es esta inclinación constante que tiene la política de maximizar la legislación penal, ¿no? Como solución de problemas. Es uno de los graves problemas que tenemos. Es verdad que a veces hay que crear alguna ley por distintos motivos, pero eh, realmente, primero, los adolescentes reciben penas a veces muy duras. Después de 5 o 10 años privado de libertad. No son penas débiles. No hay por qué bajar la edad de imputabilidad porque no estamos siendo duros con los adolescentes. Pero tampoco hay que bajar la edad de imputabilidad porque eso no ha dado fruto en ningún lado. De hecho, lo que nos estamos encontrando, eh, aprendemos tan poco de la evidencia en la región, que fíjense, nos estamos encontrando que en varios países de América Latina, las propias organizaciones criminales o las relaciones de confianza que se tejen a veces entre distintos internos, dan lugar en el futuro a negocios criminales o a actividades criminales. Y que el ejemplo paradigmático de esto es el primer comando de la capital. Si no es la organización más importante de América Latina y del mundo, o una del mundo, está ahí, le pegan el palo. Y se construyó en la cárcel por medio de una política de intensificación de la privación de libertad en Brasil. En fin, y que hablar que se sigue operando en la cárcel, la privación de libertad, la cárcel, como medida de castigo, de los años 60, 70 en adelante, hay un montón de trabajos al respecto que han sentenciado, de alguna manera, su utilidad en términos de desistimiento delictivo. En términos de incapacitación, okay, sabemos que parcialmente funciona, parcialmente, no totalmente, parcialmente funciona, salvo que sea el Secot, ya no me acuerdo cómo se llama, la nueva cárcel de El Salvador, para lo que ellos conocen como terroristas, ¿no? Salvo ese tipo de cárcel más a lo que pensaba Jeremy Bentham hace varios siglos. No funciona. La baja de la imputabilidad, una discusión que se da en toda la región, no tiene ningún sentido. De hecho, uno repasa las estadísticas y los adolescentes son el menor de los problemas en la criminalidad, conjunto de la criminalidad nacional. El problema está en los jóvenes, que no son los adolescentes que conocemos por la ley, ¿no? En América Latina, 18, 19 años, después bueno, hay cierta flexibilidad en algunos casos, para abajo 12, 13, 14, 15 en algunos casos, esos son los adolescentes, ¿no? Pero el problema está en los jóvenes, a los 35 años, 39 años, ¿no? Ahí está el problema. Los estudios sobre la curva de la edad del delito muestran claramente cómo el problema está entre esos jóvenes, ni que hablar los jóvenes varones. Ahí está el
Eh, pero bueno, lo que pasa es que lo que juega acá también es la opinión pública, es la canalización del pánico moral, la canalización de las ansiedades, las incertidumbres, las campañas políticas, ¿no? O sea, eso juega, eso opera también. Muchas veces esto va en contra de lo que señala la evidencia, pero la evidencia científica no tiene privilegio frente a la percepción eh, de la opinión pública sobre lo que hay que hacer. Muy bien, Gabriel. Te voy a transmitir una pregunta más, pero antes quiero contarte que hay numerosos agradecimientos por tu exposición y además solicitando si nos puedes hacer llegar de alguna manera material para profundizar el tema que venís desarrollando. Te voy a trasladar una última pregunta para que podamos ir cerrando en tiempo. La idea es ser respetuoso con los tiempos en todas estas conferencias. La pregunta es la siguiente, si es que la tienes. ¿Qué opinas del fuero de narcomenudeo en las provincias? ¿Es la respuesta al delito? Bueno, en primer lugar, acabo de compartir por el chat un enlace a, a una página web donde ahí están varias de las investigaciones personales y con mi equipo de investigación que venimos desarrollando y que hablan de estos temas. En segundo lugar, supongo que esto que mencionan se ha creado entonces una especialidad para el tráfico de drogas al por menor. Es eso, Es así, efectivamente. perfecto. Eh, a ver, hay, en principio me parece que es algo positivo recorrer un camino de especialización en distintas materias que están siendo un problema y nos desafían, ¿no? En principio me parece importante. Ahora, eh, sí quiero destacar que en el marco del mercado de las drogas ilegalizadas, si hay algo que ha resultado bastante impune, un área que ha resultado bastante impune y que es muy compleja de seguir, de perseguir penalmente, pero es muy necesaria de ir hacia allí, tiene que ver con el delito de los poderosos y los delitos de cuello blanco, que son parte necesaria para que se desarrolle el mercado, muy necesaria para que se desarrolle el mercado de las drogas ilegales. Fíjense que sin lavado de dinero, por ejemplo, todo mercado ilícito, muchas veces, o las grandes organizaciones que se dedican a mercados ilícitos, sin lavado de dinero, no tendrían sentido de existir, porque su existencia, con base, obviamente, en un actor racional, que no es siempre el caso de los adolescentes que se ven involucrados en lo que hablamos hoy, no es siempre el actor racional que está por delante, pero sí en los delitos del cuello blanco y los delitos de los poderosos. Ese actor racional que busca un rendimiento económico, que lo hace por la renta criminal, la persecución de sus dineros y por lo tanto se hace sumamente necesaria perseguir a quien lava dinero a esas organizaciones. Tiene repercusión también en esos adolescentes que entran en el sistema de justicia. Y poco hacemos por eso. Entonces, cuando a mí me dicen crear una especialidad, yo lo veo de forma positiva, pero cuando me dicen que es una especialidad que está destinada solamente al delito de los débiles, que es lo que tenemos en nuestras cárceles, lo que pueblan nuestras cárceles y nuestras medidas de justicia, no lo veo bien porque no es algo que termina desarticulando los problemas o mitigando los problemas. Lo que echan a andar el negocio criminal no son los débiles, no son los delitos del cuello azul, son los delitos del cuello blanco y son los delitos de los poderosos. Capaz que ahora ustedes me dicen que hay fiscalías especializadas en estupefacientes al por mayor y de lavado de dinero y esto y lo otro, y me parece bárbaro, me parece muy bien, y hacia ahí hay que ir también, que son los sectores que han estado más cómodos en todo este proceso que ya lleva siglos de la institucionalidad moderna de la justicia. Muchísimas gracias, Gabriel. Hay más preguntas y hay muchísimos agradecimientos que por una cuestión de tiempo no te las puedo transmitir. Quiero por último cederle la palabra a Rodrigo para hacer un cierre de esta conferencia
y agradecerle a todos los participantes y también a invitarlos a que continúen participando de todas las charlas que esperamos que sean tan importantes y provechosas como la que hemos podido compartir hoy con vos. Muchas gracias, Gabriel. Por favor, un gusto. Bueno, buenas tardes, ahí me escuchan, no sé si me pueden ver ahora un poco, si solucioné el problema de la cámara. Perfecto, Si Rodrigo, no, te vemos bien. bien. Bueno, Gaby, millón de gracias por tu conferencia, por tu claridad de siempre. Te hemos podido leer, así que yo personalmente he podido leer algunas de tus cosas y la verdad que son muy generosas, son muy útiles y el tema de hoy es muy sensible y la verdad que súper agradecidos por tu buena predisposición, tu buena onda de poder compartir con nosotros tus conocimientos, como te lo dije esta mañana. Así que profundamente agradecidos y ojalá que la próxima vez no sea tan virtual y pueda ser presencial y va a estar buenísimo que así sea y nos encontraremos, ¿sí? Así que un millón de gracias por todo y por compartir tus conocimientos tan generosamente con nosotros, ¿sí? Eh, bueno, Jorge, excelente tu presentación, tu moderación con Gabriel, así que muchas gracias por tu laburo de hoy. Y a todos y a todas ustedes que estuvieron aquí presentes, muchísimas gracias por estar conectados, por sus preguntas que sirven mucho, que nos hacen enriquecer con las respuestas que nos haya dado Gabriel. Por supuesto que quedaron muchas más y que seguramente las podremos seguir haciendo. Será hasta el próximo encuentro de este ciclo de conferencias que va a ser el 16 de abril. También creo que el mismo horario, si mal no me equivoco, déjenme chequear, sí, a las 18 horas con la conferencia de Sergio Tokonov, ¿sí? Con cultura, consumo y juventud. También otro tema súper interesante que va a estar muy bueno poder compartir también con él sus charlas y así sucesivamente con todos los expositores. Agradecerles por estar aquí, por estar presentes y por poder participar y por su compromiso con los jóvenes y los adolescentes de siempre. Muchas gracias a todos y quedamos a disposición. Espero que haya sido de su agrado y hasta la próxima charla, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Gracias, David. Chao.